Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Pero muy buenas tardes, esto es Autores en Líneas y bueno, vamos a saludar a mi compañera que hoy no se encuentra por una dolencia simple, ¿no es cierto? Le mandamos un beso enorme, así que voy a estar yo conduciendo solo con la producción de Alejandra, por supuesto, y agradecer a toda la gente que se comunica en todos los programas que hacemos, ¿no es cierto? Pueden entrar a www.argentores.org y ver desde el primero al último programa y bueno, y además contarles que todo lo que preguntan sobre los autores se los pasamos a cada uno y que se pueden comunicar a través de la red social de Autores en Línea en Instagram y la de cada uno de nosotros particular, ¿no es cierto? Y pueden ver también, repito, en Argentores, www.argentores.org.ar. Bueno, les voy a contar algo de Argentores. Anunciaron los ganadores del certamen Quinta Fiesta del Gigomático Mayor. El anuncio se realizó en Santa Rosa, La Pampa, con la presencia del delegado cultural de Argentores en La Pampa, Omar Lopardo, en la sede de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, y el jurado estuvo integrado por Dora Bastiston y Alejandro Arias. Anunció los ganadores del certamen de la Quinta Fiesta del Gigomático Mayor, organizado por la Fundación Solaris, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, Argentores, el Instituto Nacional del Teatro y la Cooperativa Popular de Electricidad. La Quinta Fiesta del Gigomático Mayor contó en esta edición con una participación récord de 72 obras enviadas desde todos los rincones del país. Sus evaluadores destacaron la altísima calidad de escritura en las obras presentadas. Este concurso de obras de teatro de humor, que lleva 5 ediciones, entrega a los 3 primeros premios una recompensa en metálico, 30.000, 20.000 y 10.000, además de las 3 menciones de honor. La totalidad de las obras serán publicadas en un libro que la editará la editorial Voces de la Cooperativa Popular de Electricidad. También serán puestas en escena por elencos pampeanos antes que finalice el año, y siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan. Bueno, voy a nombrar a los ganadores. El primer premio, Una Noche con Sandro, seudónimo Erdosain, de Pedro Nicolás Gurdensen, Adolfo González Chávez, provincia de Buenos Aires. Segundo premio, El Santo de las Bochas, seudónimo Camalote Sensei, de Gabriel Cosoy, de Paraná, Entre Ríos. El tercer premio, Caravanas, seudónimo Fundar, de Sandra Esther Franzen, San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe. Primera mención, El Estornudo Milagroso, y el seudónimo es Caetana, de Paula Echalezú, Las Flores, provincia de Buenos Aires. La segunda mención, Cuestionario Prous, el seudónimo es Papageno, de Víctor Hugo Cortés, de Tucumán. Y la tercera mención, Berizo, el seudónimo es María Brown, de Julia de Gioco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos son los ganadores, digamos, de la quinta fiesta del Gigomático Mayor, que se realizó en Santa Rosa, La Pampa, con el delegado cultural, repito, de Argentores, Omar Lopardo.
Y bueno, todo lo que quieran saber de Argentores pueden entrar a www.argentores.org.ar, y además que la entidad sigue cerrada y trabajando online, ¿no es cierto? Todo el que tenga que cobrar o hacer alguna consulta pueden entrar ahí, y donde van a encontrar todos los mails de cada uno de los consejos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Estás escuchando Autores en Línea. Bueno, él estudió en la Escuela de Teatro de Manuel González Gil en Córdoba. Además hizo la licenciatura en teatro en la Escuela de Artes de Córdoba. Ha hecho seminarios de dramaturgia con Mauricio Cartún y Ricardo Alac. Ha escrito más de 20 obras de teatro. Como docente ha dado clases en Misiones, en Córdoba, y también vía online, y ya lo presento. Él es Fernando Zavala, es dramaturgo y actor, y docente, por supuesto. Así que bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola Raúl, qué gusto, ¿cómo va? Qué Bien, lindo bien. escucharte. Bueno, estás en Santa Rosa de Calamuchita, ¿verdad? Sí, en Santa Rosa de Calamuchita. Eh, Perfecto. Es la primera vez que estás en Autores en Línea. sí, la primera vez que estoy en el programa. Es Bueno, un placer poder estar gracias, charlando. gracias por atendernos. Hay un movimiento importante de dramaturgos en Córdoba, ¿no? También de guionistas de cine y autores de comedia musical, ¿verdad? ¿Me puedes contar un poco? Sí, totalmente. Bueno, hay muchos autores, ¿no? Y autoras. Ujú, Hay una camada en estos últimos años bastante importante, eh, mucho más importante que en los años anteriores, porque, bueno, Córdoba tiene una tradición, o la tuvo, la sigue teniendo, pero ahora es mucho más variado. Tuvo una tradición ujú, de creación colectiva, entonces el autor, la autora no tenía un lugar tan protagónico como el que tiene hoy, ¿no es cierto? ujú, sí. Eh, eh, y en estos últimos años, autoras y autores de mi edad, inclusive más jóvenes, Ujú, han empezado a arrimarse a la escena local, ¿no? claro. Lo celebro porque después de muchos años de ausencia, me refiero de ausencia autoral local, Sí. es muy importante, ¿no? Eh, Dado a que el autor en Córdoba siempre estuvo, bueno, no siempre, pero en estos últimos años, me refiero sobre todo entre los 70, los 80, tuvo un lugar muy secundario, ¿no? Y hoy Sí. tiene un lugar bastante medular, bastante importante. Sí. Eh, y se afirma sobre todo con un teatro que muchas veces es local, lo cual lo hace bastante reconocible, Sí. ¿no? Y es muy importante. Ujú, En cuestión de identidad es muy importante, porque siempre Córdoba, cada vez que trabajó con autores o autoras, trabajó con autoras y autores de Buenos Aires, ujú, muy interesante, muy importante, pero nos faltaba el autor del acento cordobés, ¿no? Nosotros lo tuvimos a Miguel Iriarte como uno de esos grandes ujú. mentores de teatro cordobés, ¿no? Sí, sí. ¿Y a qué se Y, debía esa ausencia de los autores cordobeses? bueno, porque Córdoba se arraigó mucho con la creación colectiva en los años 70, eh, sobre todo en los grupos, los elencos universitarios y los elencos independientes, Ujú, eh, tomando una tradición, pienso yo, del teatro brechtiano, del teatro, más que el teatro brechtiano, te diría el teatro de Buenaventura, ujú, ese director colombiano que supo influenciar a muchos directores, muchas directoras, y entonces tomaron esa forma de trabajo durante esos años. ujú, Entonces, si uno revisa la historia del teatro cordobés en los 70, los 80, no va a encontrar una cantidad de autores
¿no? Sino lo que va a encontrar son cantidad de elencos, grupos, en un trabajo bastante horizontal, que era lo que se trataba de lograr, se trataba de llegar a un trabajo donde nadie tuviera una jerarquía, ¿no? Claro. El autor no tiene una jerarquía, digamos, una jerarquía que esté por arriba de los demás. Hoy es muy distinto eso, ¿no? Y hoy uno ve trabajar a los autores con el director, con los actores, con los técnicos. No hay un autor de escritorio. No, por lo menos yo no lo he visualizado así, ¿no? De hecho, yo mismo trabajo con mis obras poniéndolas en escenario mismo, ¿no? No hay un trabajo de escritorio simplemente. Claro, o sea que vos acompañás la obra también a medida que empiezan los ensayos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, exactamente, acompaño el proceso. Yo creo que el autor teatral tiene que animarse a salir del escritorio y empezar a dirigir sus propias obras, ¿no? Porque ahí hay una prolongación de la dramaturgia, hay una proyección muy importante de la escritura, de esa primera escritura, de ese primer bosquejo que nace en solitario. Entonces yo creo que el trabajo tiene que ser en colectivo, ¿no? Con los actores, con los técnicos, con el teatro, digo, donde uno va a hacer la obra. Además que son procesos muy ricos, en donde uno muchas veces termina de cerrar muchas cosas y de escribir la obra sobre el escenario, como decimos, ¿no? Claro, ¿y cuál es la diferencia entre darle una obra a un director y dirigirla a vos que sos el autor? Y mucha diferencia porque el director está, de alguna manera, no está condicionado, lo que va a hacer es un trabajo experimental propio, individual, ¿no? Sí. Y el autor tiene una visión más profunda, porque viene trabajando con ese material durante mucho tiempo. Claro. Yo mismo a veces trabajo con mis obras, las empiezo a escribir y puedo estar 6 meses escribiéndolas, 7 meses o más. Y después cuando la voy a poner en escena termino de resolver muchas cosas que si yo se la dio a un director o a una directora, no va a ser lo mismo, ¿no? Van a tener una visión bastante... Claro, y te va a pedir que modifiques cosas que por ahí vos no estás de acuerdo, ¿o no? Claro, exacto. Es la mirada de otro, digamos, de poner tu arte de la escritura en la escena. Claro, exactamente. En cambio, al poder llevar escena mi propia obra, yo tengo una posibilidad de terminar ese proceso. En lo personal, yo lo suelo culminar después de la última función, ¿no? Claro, claro. No, pero además digo yo, debe ser genial porque vos decís, si yo tengo que modificar, no es lo mismo que modifique otro, que lo modifique el autor en la puesta, ¿no? Totalmente. Ojo, muchas veces un director toma una obra y agrega cosas muy interesantes. A mí me ha pasado con obras en concurso y de repente la ha tomado un director en un encuentro de teatro, yo esa obra nunca la había montado y las cosas que hizo me parecieron muy interesantes, resolvió muchas cosas de las que yo tal vez a lo mejor no lo hubiera hecho, ¿no? Claro, es otra mirada. Claro, exactamente. Una obra, por ejemplo, que fue escrita para personajes masculinos, de repente hubo un director que la hizo con mujeres, me pareció muy interesante. Yo ¿Y no cómo había es visto eso? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si vos lo escribiste para un hombre y decide alguien que te pide una obra, dice, bueno, yo lo quiero hacer este personaje, como vos dijiste, con mujeres. ¿Cuál es el proceso? ¿Te tienen que pedir autorización? ¿Cómo es eso? Bueno, en este caso no, porque yo era un encuentro de teatro, voy a nombrar encuentro de teatro y humor breve, de Teatro Fray Mocho, fue en el Sí, 2011, ¿no? sí, sí, Bastante, sí. hace
tiempo, Ujú. los autores no tenían una convivencia con el director, no tenían una charla, un asistir al proceso, Ajá. entonces el director o las directoras podían hacer su versión de la obra, Ujú. ¿no? No se Y conectaban, digamos, tan rápido como ahora. exacto, Ujú. exacto, no había una conexión, era sorpresa, digamos, te podía Mm. gustar o no te podía gustar. Claro. Pasado, me ha Ujú. pasado que hay directores que, bueno, han tomado una obra y a mí no me ha gustado lo que ha resuelto, porque Claro, claro. ha, qué sé yo, por decirte, ha hecho de los personajes una caricatura muy infantil que a mí no me ha gustado. Pero en Claro. este caso, una obra que se llamaba Submarino, el director era Sergio Coan, un gran director, Ujú. y me gustó la propuesta porque no le dio cosas que yo a lo mejor no lo hubiera hecho, porque no, me hubiera cerrado en ese momento y hubiera buscado actores varones. Claro. Y me pareció interesante Ujú. el trabajo que se desplegó, no solamente en cuanto al cambio digamos, de los personajes, sino en cuanto a la puesta en escena en general. Este, y, y a veces hay casos en los que los directores resuelven cosas que uno como director no lo tenía en cuenta, o a veces con obras que uno ya estrenó, la hace otro director, otra directora, y encuentra resoluciones que estaban ahí a lo mejor, ¿no? Y uno no las veía, ¿no? Me pasó Claro. hace poco eso. Es otra mirada. También hay un auge, digamos, en Córdoba con los guionistas de cine, ¿no? También. Sí, sí, sí. Yo estoy, en ese sentido, no estoy muy cerca Ujú. del cine Ujú. cordobés, pero estoy al tanto, y Ajá. sí, hay Hay mucha gente joven. mucha gente trabajando en este momento, ¿no? Sí, tal cual, Ujú. tal cual. Mucha gente joven, gente Ujú. grande también, pero mucha gente joven, lo cual es muy gratificante porque es un futuro Ujú. que empieza a tener el cine en Córdoba. Ujú. El cine en Córdoba estaba, sobre todo en los años 90, estaba muy marginado Ujú. y ha ido creciendo año tras año, y tal es así que tiene escuelas muy importantes, como la Metro o como la misma carrera de cine que tiene el departamento de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, los autores de cine también se juntan con los autores de teatro, le piden consejos, los más chicos a los más grandes, a los grandes maestros como vos, y todo eso, o no, o se cortan solos, digamos, directamente por otro camino. No, no, bueno, por lo menos en mi caso, a Ujú. mí no me han pedido nunca un consejo, ¿no? Ujú. Tampoco me han llamado de ninguna escuela de Ujú. cine. Ujú. Este, Creo que sería importante, tanto a mí o cualquier autor, autora de Sí. teatro, Ujú. tuviera la posibilidad de hacer un intercambio, ¿no? Con la Claro. gente de cine. Por, Lo mismo puede pasar con el departamento cine y el departamento teatro. claro. Nosotros en la licenciatura en teatro teníamos en cuarto año una carrera actoral que integraba directores de cine con gente que estaba haciendo la licenciatura, sobre todo gente que estaba más destinada a la actuación. Eso era interesante, pero era breve, era corto. Ujú. Y nunca, por lo menos en esos años, en la licenciatura, ahora no sé, nunca vimos un guionista de cine, ni tampoco tuvimos la posibilidad de charlar con un autor de teatro. Claro. Y esto es una creencia que tiene Córdoba también. Ujú. De paso te la quiero señalar porque, por ejemplo, las escuelas de teatro de Córdoba, Sí. que les está faltando, a mi parecer, es justamente una materia que Ujú. esté dada por un dramaturgo, una dramaturga, que no sea análisis de texto, que sea dramaturgia, Sí, que sea ¿no? dramaturgia, como vos decís. Bueno, podrías proponerlo, ¿no es cierto? Desde tu lugar y Sí, desde acá lo proponemos también. sí, tal cual, tal cual. A ver, muchos de los autores y autoras de Córdoba han estudiado o con profesores a nivel internacional, Ujú. algunos vienen de Buenos Aires, Ujú. eh, pero no hay, en Córdoba inclusive podría haber una escuela de dramaturgia, ¿sí? Ujú. Una escuela como hay en Buenos Aires, ¿no? Sí, Exclusiva de dramaturgia. sí, Y ampliar más la currícula en las escuelas, ¿no? sí.
como podría pasar en la Yolitiguá, como podría pasar en la Escuela Roberto Ar, en la misma licenciatura en teatro. O sea, tratar de que la dramaturgia esté un poco más presente, sobre todo en los últimos años, ¿no? Por supuesto, pero hay una cosa también que tiene mucho auge en Córdoba, que supongo que tendrás acercamientos, que es con los autores de comedia musical, porque incluso han venido a Capital Federal, ¿no?, a presentar sus comedias musicales. Bueno, yo en mi caso de la comedia musical no estoy muy cercano, no soy Ujú, muy cercano, no es mi, por así decirlo, mi rubro, mi ujú, rango, sí, pero sí tengo algunos conocidos, algunos directores conocidos de ujú, comedia musical, sí, eh, eh, pero, pero bueno, también es un género que está pisando fuerte hoy ujú, en Córdoba. Sí, todo lo que sea artes visuales, teatro, cine, ujú, comedia musical, Córdoba está de alguna manera bastante bien parado, ¿no? Tenemos grandes directores, guionistas, ujú. autoras, autores. En eso yo creo que tiene que ver también con que ha empezado a tener un lugar de relevancia, un lugar importante Sí. el autor, Qué ¿no? lindo, En los últimos qué bueno el movimiento que hay en Córdoba. Bueno, y vamos a ir un poquito a vos, que hiciste seminario con Ricardo Jalac, ¿no es cierto? Y Mauricio Cartún. Quiero que me cuentes un poquito la experiencia de cada uno. Empezamos por Ricardo Jalac. Bueno, lo de Ricardo Alac fue muy particular, fue un seminario, uno de los seminarios fue en Misiones, en El Dorado. Ujú, Ese fue el primer seminario del cual guardo un grato recuerdo, ujú, porque fue hace bastante años, yo vivía ahí, vivía en Misiones, sí. y, y no, experiencias muy ricas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estuve en el seminario con él, tenía que hacer un ejercicio, Ujú, que era, me acuerdo, bueno, escribir una obra, sí. llevé una obra que había escrito, y me dijo, no, esto es una gran novela, me dijo. Y ¿Recordás cuál era? digo, me dolió mucho, Ajá. y tal es así que empecé a hacer un libro, Ujú, digamos, eh, como si fuera un libro en contra, no de Ricardo Alac, sino en contra del teatro aristotélico, el teatro claro, más realista, bueno. sí. Este, pero después, por supuesto, me di cuenta que obviamente tenía razón y que el camino era otro, ¿no? Ajá. Este, así que la experiencia ha sido muy rica con Ricardo Alac y también con Mauricio Con Cartún. Mauricio Cartún, contame, porque todos los autores que pasan por Autores en Línea han pasado por Mauricio Cartún, desde los que hemos entrevistado nosotros. ¿Cómo fue tu experiencia con Mauricio? Muy buena, muy buena. Hay que saber seguirlo. Mauricio es Ujú, una luz, tipo que tiene un conocimiento muy amplio, muy grande, eh, y además es el autor que hace razonar a los autores, ¿no? Que ujú, los hace pensar, ujú, además de escribir, ¿no? Razonar sobre la propia escritura, ujú, cosa que no es fácil. ujú. Y Mauricio lo logra con mucha ductilidad, con mucha maestría. Casualmente, ¿A qué le llamás razonar en la escritura? ¿Qué es lo que te aportó Mauricio? estar con la obra, Ujú, ir con la obra, eh, digamos, razonarla en el sentido de saberla palpar, eh, saber llegar a la obra, ujú, ¿no? Eh, no es que la obra llega al autor, sino que el autor va a la obra, por lo menos así lo veo yo, ¿no? claro. Y Mauricio abre muchas puertas para que el autor, los aspirantes autores, podamos razonar esa forma, ¿no? Y con una facilidad, tiene mucha pedagogía, Ujú. es un gran docente. Sí, por Casualmente el supuesto. lunes yo estuve en un Sí. conversatorio con él Ajá. de Lausanne, de la Universidad de San Martín, Sí. y la verdad es que durante 2 horas explicó de una manera fenomenal eh,
su trabajo, su proceso de trabajo con las obras, Ujú, y también con una manera muy práctica, que ujú. sabe llegar bien a todos. Eso es muy importante O para sea, mí, saber llegar al alumno, a la alumna. sí, Tiene una forma muy práctica. tener palabras fáciles de entender para el que está estudiando. Te lo pregunto porque hay muchísima gente joven que nos está mirando, te están viendo y te están escuchando para que sepan cómo fue tu experiencia con Ricardo y con Mauricio Cartún, que es un maestro de maestros, ¿no? Y hoy das Claro, clases vos sí, para principiantes, para avanzados en dramaturgia, sí, ¿verdad? sí, ¿Y cómo es, ya tal cual. cómo es una clase para principiantes, por ejemplo? De las tuyas, Bueno, es ¿no? una clase, justamente una clase práctica, una clase en donde empezamos a ver cuestiones eh, de teoría, ¿no? Como el proceso investigativo previo antes de la escritura de una obra, ¿no? El trabajo que uno va realizando con las imágenes, las asociaciones que va encontrando con las imágenes, eh, y, y todo un trabajo teórico y práctico, ¿no? Ujú, Hasta empezar a abordar ya más profundamente las estructuras aristotélicas, los distintos conflictos, ¿no? ujú, Eh, composición de personajes, en fin, todo tipo de estructuras teatrales, todo tipo de artefactos, le digo yo, ujú. desde el realismo al absurdo también, ¿no? Al teatro más absurdo. Y lo que yo voy haciendo es un trabajo de tratar de guiar un poco, ¿no? En ese proceso, ¿no? De que sea un proceso vivido con cierto entusiasmo, eh, con cierto razonamiento justamente, Ujú. ¿no? Sí, sí. Y, y poder llegar al alumno de la mejor forma posible para que pueda salir con los conocimientos mínimamente básicos de la dramaturgia, en el caso de los más, digamos, de los autores que menos experiencia tienen, ¿no? Por Pero a supuesto. veces llegan llegan actores, llegan profesores de literatura, es muy variado Ujú. el público para estos seminarios, Sí, ¿no? por supuesto. Y para clases, los avanzados, por ejemplo, por supuesto que los tenés dividido. Si en la clase de avanzado te viene, por ejemplo, tiene gente que viene de otro profesor, que viste que cuando uno viene, va de un profesor a otro, tiene sus vicios. ¿Cómo se maneja todo eso? Y bueno, hay que desestructurarlo, digamos, Ujú, pero sin sacarle esa experiencia, ¿no? ujú, Porque la experiencia puede ser rica, ujú, pero eh, a veces viene gente que está estructurada de una manera, más que por profesores, por enseñanzas eh, de distintos talleres, inclusive talleres de actuación, en donde por ahí las nociones son demasiado básicas y, y, lo que yo trato de hacer en ese caso es fortalecer los conocimientos, tratar de que esa persona pueda ampliar su conocimiento, pueda eh, entrar en un proceso de búsqueda y de investigación mucho más profundo, mucho más profuso del que por ahí inició en ese momento en un taller de teatro, en un taller actoral, ¿no? ujú. Que por ahí muchas veces hay gente que en un taller de actuación va a escribir, y sí, ciertamente escribe con el cuerpo, pero Claro. es otra cosa. Sí, sí, Y sí. acá estamos en un trabajo que es mucho más de escritorio, ¿no? Por supuesto, pensando en el cuerpo del actor, ¿no? Pensando en el escenario, ¿no? Uno le escribe al escenario, le escribe al cuerpo del actor, pero muy distinto en un taller de actuación, ¿no? Donde uno por ahí puede analizar un texto determinado, abordar un texto determinado, sea poético, teatral, pero no sale del análisis. Y acá es mucho más que analizar, ¿no? Es analizar, pero también es escribir. Y en esa cuestión de escribir empiezan a jugar toda una serie de elementos que
hay que empezar a trabajar a diario, ¿no? Yo siempre digo, si uno va a escribir por una cuestión de inspiración, se va a morir de hambre, como decía Fontana Rosa, ¿no? Y es así, ¿no? Es un trabajo en donde el autor no tiene que esperar la inspiración, sino que la inspiración lo tiene que encontrar trabajando, ¿no? Lo Por tiene que supuesto. encontrar en su lugar de laburo con las imágenes, con el texto que está escribiendo. Las En grandes obras han salido de grandes trabajos, de mucho análisis, pero fundamentalmente de la reelaboración. Escribir es corregir, escribir es eso, Por ¿no? supuesto, y en el trabajo es donde baja todo, ¿no? Si tenés que ser disciplinado, ¿cómo es tu disciplina para, por ejemplo, para escribir y para empezar a escribir algo? Bueno, yo en mi caso tengo horarios, Ujú, entonces trabajo ya a la mañana temprano, ujú, y trabajo en alguna obra que empecé a escribir o después, si es la tarde, trabajo en una obra que ya está escrita y empiezo a corregir, a reelaborar, ¿no? claro, claro. Y a la noche lo mismo, a la noche también, y a la par, bueno, voy a veces escribiendo artículos o voy trabajando con las obras que voy analizando, sobre todo Ujú, las obras de los seminarios, ujú. lo cual me enriquece mucho el seminario de dramaturgia a mí, creo que a la gran mayoría, ¿no? Porque uno va razonando también con los alumnos, ¿no? Y va razonando con esos materiales, lo cual me parece que es fundamental, ¿no? El aprendizaje que a mí me deja un seminario es grandísimo, ¿no? Creo que a veces termino aprendiendo más yo que que los No, pero alumnos, aparte ¿no? también te baja mucho la inspiración a medida que vas dando clases, ¿no? Van saliendo cosas nuevas y todo eso, ¿no? Sí, totalmente, Ujú, totalmente. A mí me terminan de cerrar muchas cosas. Si estoy ujú, escribiendo una obra, me termina de ujú, cerrar cuestiones que por ahí estaban en duda. Y no es porque yo vaya al seminario a leer mi obra, mi material, pero hay ujú, muchas cosas que veo en los materiales de ellos que me sirven ujú. referencialmente en materiales, ¿no? De Claro que te hecho, sirven como esta, disparadores también, ¿no? exacto, exacto, Mm. sí, sí, Y tal cual, tal cual. cambia mucho porque vos das clases, has dado clases virtual con toda esta pandemia, a dar una clase presencial. Sí, bueno, en lo presencial, por ahí, cuando se leen los materiales, hay una, una cercanía, ¿no? Ujú, Como en el teatro, hay como un convivio ahí, ¿no? sí. Aquí no es necesario ese convivio, porque se puede leer tranquilamente virtualmente, eh, pero bueno, sí, hay una energía en el aquí y ahora que es mucho más fuerte que por ahí en una pantalla, ¿no? Claro, pero Este, también le llegás a mucho más gente, ¿no? Porque supongo que te habrán contactado de otros países también. sí, 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 vos sabés que sí, sí. De España Ujú. he tenido gente el año pasado, de Colombia, de Ecuador, Ah, mirá vos. este, sí, sí, de muchos países, inclusive, bueno, obviamente de muchas provincias también, Ujú. lo cual es una experiencia, para mí fue una experiencia muy rica, muy potable, ¿Te encontraste con porque yo gente que ni te imaginabas que se podían contactar con vos desde lugares lejanos, así? tal cual, un poco como que se democratizó todo, no sé, no Qué sé si se linda palabra, democratizó. me encantó eso. Claro, es como que se igualó porque hay mucha gente que no tenía acceso, de repente, gente que era de un pueblito de Jujuy o de La Pampa y no tenía acceso a un curso porque se tenía que ir o a Santa Rosa de la Pampa o se tenía que ir a una ciudad capital y acá de repente tuvo la posibilidad de hacer un curso eh, y de tener esa cercanía, ¿no? Y de tener ese seguimiento Ujú. que siempre se hacen todos seminarios
de dramaturgia, ¿no? Por supuesto, yo creo que Eh, llegó para quedarse, ¿no pensás vos? Van a estar las dos, los presenciales y lo que es de las nuevas tecnologías, porque había gente que le era imposible llegar hasta donde estás vos o donde se hacen los seminarios y todo ese tipo de cosas. Me parece que esto es un acercamiento increíble, ¿no? sí, sí, tal Mm. cual, como decís vos, llegó para quedarse, sí, 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 porque es una manera de llegar a otros públicos, de llegar a otras personas, no tanto con el teatro, aunque bueno, el teatro filmado no es teatro, sino es una filmación, por lo menos para mí es Claro, una es una obra filmada de teatro, que no es lo mismo. que no es lo mismo, pero sí creo que en cuanto a clases, en cuanto a seminarios, en cuanto a talleres, en cuanto a formación académica, inclusive, me parece que es una ventaja de inclusión muy grande y muy importante. Ujú. Eh, yo lo he vivido así el año pasado, este año también, he tenido alumnos de distintas provincias, de otros países, lo cual me ha resultado una experiencia maravillosa, a ellos también. Y yo siempre estuve en la ciudad de Córdoba, mi actividad estuvo ahí, Ujú. entonces los talleres por ahí, los seminarios, En Córdoba capital, digamos. en Córdoba capital, Ujú. exactamente. Entonces los seminarios estaban siempre orientados a un público de esa ciudad, ¿no? A Ujú. lo sumo alguien que era de Altagracia o de Jesús María y que podía viajar, Claro, de o Villa de Carlos Paz, los lugares cercanos. lugares cercanos, pero siempre fue Córdoba. Entonces, cuando se abrió esta posibilidad de dar de forma virtual, empezó a aparecer este otro público mucho más variado, también muy interesante, un público que también venía con su experiencia, ¿no? Y inclusive experiencia de otros seminarios muy interesantes, con otros grandes maestros. Claro. Así que para mí ha sido muy, muy, muy importante. Creo que esto tiene que seguir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos más importantes que hay que tener en cuenta en el momento que alguien se inicia en la escritura? Bueno, hay que tener en cuenta que esa persona está iniciándose por una cuestión que puede ser por curiosidad o por profundizar, ¿no? Porque puede ser una persona que está, bueno, en el caso de un iniciado va a ser más posiblemente la curiosidad o Ujú. eh, la necesidad de encontrar una respuesta o de buscar una respuesta eh, que a lo mejor tiene un acercamiento mínimo, pero necesita encontrar respuestas sí, a las preguntas que tiene, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que yo hago es conocer a esa persona, digamos, primeramente desde los materiales que tiene acercamiento, que tuvo acercamiento, y después ya sí desde la escritura, ¿no? En mi caso, el seminario se divide en dos partes, ¿no? Hay una primera etapa, que es una etapa de lectura y análisis de distintas obras teatrales, tanto Ujú. argentinas, latinoamericanas, europeas, clásicos, contemporáneas, para encontrar una referencialidad y para que el alumno o la alumna tenga más facilidad, ¿no? A la hora de ver estructuras y comparar estructuras y distintos elementos. eh, y después ya viene una segunda etapa, que es una etapa de escritura, donde justamente utilizando esas obras como referenciales, Ujú. ellos empiezan a escribir su propia obra, ¿no? Este, entonces, un poco en esas dos etapas empiezo a descubrir de alguna manera lo que viene a buscar cada uno, ¿no? Hay gente que viene con curiosidad, hay gente que tiene una formación, como te decía, literaria, Con respecto a eso, yo tengo una una curiosidad. Mirá, ¿es importante al empezar a escribir tener el final ya resuelto o empezar tener el medio resuelto? ¿Cómo es eso? No, no, yo creo que no. Creo que lo del final es una fantasía que a todos nos toca atravesar en algún momento cuando empezamos a escribir una obra o cuando tenemos una historia en la cabeza. Ojo, puede aparecer el final como imagen en la Ujú. cabeza de alguien y Sí. uno
bueno, va y lo escribe para no perder lo que le llama Mauricio Cartuno el acopio. Claro, el Eh, acopio. hemos tomado, Ajá, hemos robado ajá, del maestro. sí. Claro, pero no, me parece que es al revés. Hay que Ujú, empezar con un proceso en donde por ahí las imágenes sueltas eh, hay que dejarlas, digamos, flotar un tiempo y después empezar a escribir, no la obra, sino tratar de ver qué conexión tienen entre sí, empezar de a poco a escribir como un mapa, ¿no? Yo lo que hago es ujú, un mapa muchas veces, ¿no? Digo, ujú, bueno, escena uno, escena 2, escena 3. ujú, Son muy pocas veces las que yo me he sentado a escribir una obra de largo, ujú. o cuando la he Claro, tenido mucho tiempo en mi cabeza y he tenido muchas anotaciones, ya sea de escena, de diálogos, de imágenes, ujú, recién ahí me he puesto a escribir de largo, no la he tenido muy claro. claro. Pero los procesos han sido con un mapa, ¿no es cierto? Sí, sí. Con escaletas, con cuestiones muy, inclusive tradicionales de la Claro. escritura. ¿Y te ha Eh, pasado que has escrito la escena 3, ponele, decís no me gusta, bueno, la agarrás, supongo que las tenés guardadas después para otra cosa que servirán. ¿Y te ha tocado tomar de otro y la has armado así, de algo que tenías guardado? no, me ha tocado reelaborarla. Ujú, No me ha gustado lo que de repente escribo, supongamos en la noche y al otro día ujú, encuentro que eso le falta trabajo. Entonces, eh, cuando empiezo a reelaborar y pasa mucho tiempo, por ahí 2, 3 semanas de corrección, digo, mira vos, qué bárbaro, ¿no? Lo que es el trabajo de ponerse a moldear, a corregir. Eso que estaba, que era totalmente malo, trucho, ridículo, de repente empieza a tener una forma interesante, empieza a tener una forma teatral. Y eso es el proceso. Por eso siempre le digo a mis alumnos que escribir no es tirar el papel, aunque muchas veces lo hacemos, ¿no? claro. Escribir, elaborar eso que tenemos Ujú, para que justamente en algún momento nosotros este, podamos terminar con una obra, ¿no? ujú, Este, Muchos de esos trabajos que son impresentables, impresentables cuadernos, ujú. terminan siendo obras que uno ha montado, inclusive obras con las que a veces ha ganado un premio, ¿no? Claro. Es la escritura, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos escritores supieran que existe esa maravillosa posibilidad de reelaboración. Hay autores que escribían de corrido, Florencio Sánchez, por ejemplo, estaba y escribía de corrido, Ah, mirá vos, qué bárbaro. claro, pero ¿Sin el bueno, mapa decís vos o con un mapa? Directamente de corrido. sí, seguro habrá una mínima reelaboración, pero era un autor muy dúctil, muy Sí, ingenioso. Eh, yo no lo aconsejo porque yo creo que el trabajo debe ser de un proceso, ¿no? De un seguimiento, ¿no? Del material y de ir corrigiendo. Yo a veces no solamente puedo corregir algo dramatúrgico, ¿no? De repente puedo hacer síntesis, ¿no? En una claro. zona de la obra donde de repente se clavó, quedó como una meseta y no pasó nada, entonces Ujú, tengo que hacer un trabajo de reelaboración dramatúrgico y sintetizar ujú, posiblemente, o me puede pasar que el personaje tiene un monólogo y el monólogo yo lo siento pobre de palabras. Entonces yo también tengo un trabajo de reelaboración en el lenguaje, ¿no? En el ujú, lenguaje de los personajes. ujú. Por eso escribir teatro es bastante complejo. Tiene una enorme satisfacción, pero también tiene un enorme trabajo, ¿no? Claro, y cuando escribís ese texto, ese guión, ¿a quién le mostrás primero lo que has realizado? O sea, ni bien lo tenés terminado, ¿a quién se lo mostrás? En mi caso personal, lo charlo mucho con mi esposa. Mi Ajá. esposa es siempre digamos, una persona que como no está en el medio, tiene una mirada desestructurada, ¿no? Una mirada de público. Una mirada de ¿Cómo público se que llama tu nos... esposa? Susana, Bueno, le mandamos Susana, saludos a Susana. bueno, eh,
Y después en el caso de que si busco un director, al director, a los actores, eh, no es que busco un colega, hay gente que busca un colega o lee la obra con colega, lo cual me parece Sí, sí, estupendo. que lo hacen y que le den una devolución de diferentes puntos, después el autor decide, ¿no? Exacto. No, yo directamente voy al hueso, voy a los actores. Ujú, Si el actor, la actriz siente que ese texto puede estar en su cuerpo, ujú. yo siento que la obra puede llegar a funcionar. A mí Después viene un me proceso. interesa mucho la opinión de Susana. ¿Es dura Susana? ¿Es fácil? Te aporta un montón, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué le haces caso a lo que ella te dice? Digamos, si te dice cambia esto o esto me parece que yo lo veo así, ¿le prestás atención? Sí, no, sí, sí, por supuesto. Porque Ujú. ella ya tiene una experiencia, ya vendría a ser como una espectadora profesional, ¿no? Qué bien, mira qué lindo nombre, ¿no? Qué linda profesión. No es Espectadora mío, profesional. es mío, eso en realidad lo decía Jerzy Grotowski, ¿no? Que, claro, decía un espectador profesional, con, creo que en relación al director, pero Claro. no es mía la frase. Ujú, Pero ella viene a ser una espectadora profesional porque ha visto muchas obras, ha visto muchos montajes, además de escuchar muchas obras, ¿no? Y como es muy realista, también es crítica. Cuando tiene que ser aguda, lo es, lo ujú. cual a mí me sirve muchísimo, ¿no? Y lo Y, mismo con los actores. Hay claro. actores que me dicen, no, yo esto no lo puedo decir. Ujú, Lo que yo trato es de que en ese caso, eh, ver si realmente no lo puedo decir porque hay una cuestión que no es orgánica en el texto, o hay ujú, una cuestión de que el actor o la actriz quiere que el texto se adapte a sí mismo, ¿no? Ese ujú. sería el error para mí, ¿no? Yo creo Claro. que el actor o la actriz tienen que adaptarse al texto y no el texto a su propio cuerpo, a su propio sistema, ¿no? Mm, Eh, pero después, en el proceso de ensayo hay otra cosa, ¿no? Ahí también se ven otras verdades, se ven ujú, otros errores que por ahí en el escritorio no se pueden resolver y se resuelven con los actores. Yo soy un agradecido a los actores en ese sentido. claro. Eh, Son los que realmente me han ayudado a escribir la obra, a terminar de escribir la obra, porque han hecho cosas realmente sublimes muchas veces, no solamente en los ensayos, sino inclusive en las funciones, se han jugado con cuestiones que nunca ni siquiera me las plantearon. Y, bueno, en el caso de cuando son buenos actores ha salido bien y cuando han querido hacer cualquier cosa ha salido cualquier cosa. Y bueno, eso también es falta de Claro, claro, oficio actoral. Que uno claro. para hacer algo que va a causar un impacto en el público y que no está conversado con los compañeros, y yo no tengo que desorientarlo a mi compañero, que es el que está al lado mío, porque el director va allí y pase, el director está allá, Claro. haciendo las luces o la técnica. Sí. Pero si yo llegué a desorientar a mi compañero, mi compañera, y significa que hay algo mal que estoy haciendo, que estoy manejando y que tengo que volver a hacer, ¿no? Es verdad. Háblame de dispositivo B. Esto es del 2021, ¿no? ¿Es lo último que escribiste? Sí, sí, ¿De qué se exactamente. trata? Bueno, son ¿Pudiste, tres obras. perdón, ¿pudiste estrenarla? No, todavía no, ¿no? Sí, Ah, sí, a ver, perdón. virtualmente, ¿no? Se ha Ajá. estrenado virtualmente durante junio Ujú, por Alternativa Teatral y ahora volvemos en agosto, ujú. los viernes a las 21 también por Alternativa Teatral. Y Repetime. sí, los viernes de agosto a las 21 Ujú, por Alternativa Teatral. perfecto. Los actores son Freddy Nadalla y Ujú, Belén Vega, dos ujú, grandes actores que me acompañan en este ciclo de obras, ujú, porque es un pequeño ciclo que tiene tres obras mías. El espectáculo dura alrededor de 23, 24 minutos, son tres obras cortas, y nada, estamos trabajando para ver si podemos hacerla presencialmente en ujú, septiembre y en octubre. ujú, La idea es ir a Almacena Teatro, que es una ujú. sala linda que tiene en la ciudad de Córdoba, una sala muy querida. Sí. Y bueno, en ese caso allí serían los sábados a las 21. Pero bueno, eso todavía falta.
Lo que está más cerca son las funciones de agosto, que son los Perfecto. viernes a las 21 por A las alternativa teatral. 21 horas por Alternativa Teatral. Y Lapso, la escribiste en pandemia, ¿verdad? También, igual que estas obras, las escribí en pandemia. Lapso es un microrrelato que Ujú, filmé acá en Santa Rosa, tiene muchas imágenes de las sierras, ujú, y es un microrrelato que tuvo una mención especial en un concurso de Editorial Inspirarte, lo cual me puso muy contento, me motivó ujú, mucho. Y tuvo un estreno virtual, tuvo un reestreno virtual también, después también por Alternativa Teatral, ujú, y con unos comentarios. La verdad que gustó mucho ese trabajo también. ujú. Así que, y bueno, con Dispositivo estamos empezando porque largamos ahora en junio y seguimos ahora en agosto, también con buenos comentarios, Claro. Co- suerte, ¿Y así cómo es que el camino a recorrer cuando, una vez que tenés la obra para estrenarla? Antes del estreno se le declara la obra, ¿verdad? sí, sí, totalmente, Contale a claro. la gente que nos está viendo y escuchando. Va a Argentores, ¿no es cierto? Claro, voy a Argentores, en este caso vía online. Ujú, Primero averiguo que no haya otra obra con el mismo título. ujú, Bueno, esa averiguación la hace la entidad. ujú. Si hay una obra con el mismo título, me lo comunican. Y bueno, yo en ese caso tendré que romperme la cabeza y cambiarlo. Claro, llevar opciones, ¿no? Cuando uno va a registrar un nombre. Exacto, Hacer la llevar. declaración jurada, perdón. Dije registrar. Claro, lo que uno también puede hacer es registrarla en propiedad intelectual, que esa es También, sí. otra cosa Ujú, eh, eh, que uno puede hacer aparte, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Y la va a llevar escena si la declara en Argentores, si es una obra original o si es una adaptación o una versión, ¿no? Ujú. Yo, Perfecto. por ejemplo, en este último tiempo escribí muchas obritas breves que publiqué en redes sociales y iba con una leyenda en la que pedía que me avisen si la querían. Eso te iba a preguntar, ¿qué estás escribiendo ahora? Pero ahora estoy corrigiendo muchas de esas obras cortas que escribí en tiempos pandémicos y también estoy escribiendo una suerte de novela que estoy ahí trabajando. Nunca escribí novela, entonces, bueno, salió una novela sobre un viaje, hay una narración ahí muy loca, muy psicodélica sobre un viaje, un personaje imaginario. Ujú, Y con respecto a las obras, son obras cortas que estoy corrigiendo. Muchas de esas obras son las que estreno ahora, las que reestreno, perdón, en Dispositivo B, que son Sísifo y Después, que es una suerte de versión del mito de Sísifo, ujú, una versión poética, en una suerte de monólogo muy corto, y después le sigue Sonata de Medio Cuerpo, es la segunda obra, ujú. y la tercera obra se llama Resplandor. Eh, Mirá, a mí me pasaba que a la noche me daban ganas de la noche tarde me daban ganas de escribir y tenía necesidad de no perder cierta ejercitación con la escritura Ujú. teatral y como me quedó, como la gran mayoría, quedaron dos obras importantes para estrenar, dos obras importantes, me refiero no solo al tiempo de duración, sino importante en cuanto al trabajo que tuvieron. Ujú. Empecé a escribir estas microobras y bueno, tres de esas microobras, en realidad cuatro, estrené. Una fue Lapso y las otras tres son las que te nombré que están en dispositivos, ¿no? Perfecto, vos sabés que el tiempo es re tirano, así que decime cómo se pueden comunicar con vos, pasá el Instagram para comunicarse en lo tuyo. Bueno, es muy fácil. Por Facebook es Fernando Zavala, Ujú, ZB larga. ujú, Me van a encontrar. Tengo tres páginas de Facebook. ujú. Una tiene un helicóptero con gauchos, como Ajá, fotos, digo esa referencia. sí, La otra tiene un cartel que dice prohibido subir al escenario y el sí. tercero tiene una balsita, así que es fácil. Y si no, hay grupo Teatro Teatro, que es la página del grupo, Ujú. y es un grupo de los actores siempre van pasando, no van migrando. No, Eh, nunca es un elenco fijo. Es verdad. Eh, Bueno, te quiero agradecer en nombre nunca, de Alejandra Boada y mío.
Estuvimos charlando con Fernando Zavala de Santa Rosa de Calamuchita. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, gracias a vos, gracias a Alejandra. Y bueno, lo último, a que me quedó el Instagram, es Fernando Zavala, Fernando 500 Zavala, así. Perfecto. Todo. Fernando 500 Zavala, y además todos los viernes de agosto a las 21 pueden ver tu obra. Exactamente, por Alternativa Teatral, Dispositivo B, inclusive si la buscan en Google les va a aparecer. Nos quedamos con ganas de preguntarte mucho más, así que te vamos a hacer otra entrevista en unos meses más. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Raúl, un abrazo grande. Bueno, esto ha sido todo por hoy, así que los esperamos en el próximo Autores en Línea. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.